Este programa llega gracias al auspicio de SEI Nacional Compañía Limitada, Seguridad Integral. Seguros Team, la unión hace la fuerza empresarial. AIMSE, capítulos Colombia, Ecuador, Guatemala. Colegio Ecuatoriano de Profesionales de Protección y Seguridad. Intem Forensic GF Soluciones. La evidencia habla y muestra el camino. Cumbre Internacional de la Mujer con Seguridad, SIMS Ecuador 2025. Llega a Quito la Cumbre Internacional de la Mujer con Seguridad 2025. Conocimiento, experiencia y liderazgo para decisiones estratégicas, tácticas y operativas. Juntos construimos seguridad. Líderes y lideresas unidos por un apoyo mutuo e inclusivo para un mundo más seguro. Abordaremos los temas clave para construir un futuro más seguro. Conocimiento, estrategia y acción en un solo espacio. Más de 35 expertos nacionales e internacionales compartiendo su conocimiento y experiencia. Una cumbre, múltiples visiones, un solo objetivo, la seguridad. Gracias a nuestros auspiciantes, patrocinadores y aliados que hacen posible este gran evento. Te esperamos este 29 y 30 de mayo en el Hotel La Quinta, by Wyndham. No te lo puedes perder. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia de su programa En la Mira, Casuística en Seguridad. Hoy, jueves 15 de mayo del año 2025, iniciamos nuestro programa número 30. Reciban ustedes especial saludo de la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencias, AIMSE, con sede principal en España, y con un saludo especial de los capítulos Colombia, Ecuador y Guatemala, así como de todos los que integran el equipo profesional de Conversando con el Oficial de Protección y especialmente desde Ecuador. Hoy, para todos ustedes, continuamos con nuestro Seminario Internacional de Seguridad Ciudadana y vamos a tratar un tema muy importante. Un tema que sucedió la semana pasada, está fresco. Desafortunadamente, una situación incómoda para las relaciones internacionales entre dos países hermanos como Ecuador y Colombia, y todo esto debido
al asesinato de 11 soldados ecuatorianos y todo parece indicar que fue a manos de grupos terroristas de las FARC. Así que en el día de hoy vamos a mirar y analizar muy bien esta situación con nuestro amigo y director de este programa, Edison Cadena desde Ecuador, quien nos trae todo su análisis de esta situación y trataremos nosotros desde Colombia y Guatemala de mostrar nuestro punto de vista y algunas situaciones que pueden conducir a que efectivamente quienes perpetraron este vil asesinato de los soldados ecuatorianos fueron las FARC en el departamento del Putumayo en Colombia. Así que bienvenidos, muy buenas noches y saludamos a nuestro compañero Edison. Edison, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Henry. Muy buenas noches, amigos que nos están siguiendo. Es un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en La Mira, Casística en Seguridad. Muchas gracias por la presentación del programa y obviamente por haber tomado en consideración esto que para el equipo de aquí de En La Mira vimos preponderante tratar y de alguna manera que tiene que ver específicamente con el tema de la seguridad ciudadana, como es siempre importante para aquellas personas que se están uniendo a este programa y que lo hacen por primera vez y para refrescar también el contexto en sí de lo que tiene que ver con este programa, su creación, el objeto, el espíritu de En la Mira Casuística en Seguridad. Les diremos que este programa se centra en el razonamiento de casos reales, basándonos en principios y estándares nacionales e internacionales en temas de seguridad, así también como la normatividad vigente y concordante a estos temas que se proponen. De esa misma manera, enfocarnos en las respectivas recomendaciones que ayuden a alcanzar una mejora continua, un conocimiento que deje algo de fondo al final de cada uno de los programas. Asimismo, está dirigido a estudiantes de carreras técnicas, tecnológicas, profesionales en el área de seguridad, de la protección, en el área operativa, táctica y, ¿por qué no?, también en el área estratégica. Todo lo que tiene que ver específicamente en la parte operativa con supervisores, operadores de medios tecnológicos, guardas, escoltas, guías caninos, oficiales de protección, o como se lo llame en cada uno de los países que nos están observando. Y asimismo a toda la ciudadanía en general, ya que, como dijimos al inicio, vamos a analizar casos relacionados con la seguridad en la amplitud total de la palabra. Este programa pretende ser claro, directo e informativo, destacando el enfoque de los principios de seguridad, con un razonamiento imparcial, transmitiendo experiencias y conocimientos de los invitados y por obvias razones también de quienes formamos parte de este equipo. Con un enfoque en las buenas prácticas, tratando asimismo de ser único en el medio, proponiendo orientación a través del análisis de casos, enfatizando en la importancia de los principios de la seguridad. Asimismo, al final del camino, tratar de ser sencillo y fácil de entender para todas aquellas personas que nos observan. En ese sentido, y completando el equipo, pues es un gusto presentar a nuestro querido amigo y compañero y colega, Edgar Herrera desde Guatemala. Bienvenido, Edgar, ¿cómo estás? Gracias, Edison. Henry, muy buenas noches. Bienvenido a toda nuestra teleaudiencia, programa 30, algo interesante y pues desde Guatemala nos hermanamos en esos momentos que ha pasado tu país, Ecuador. Un tema por demás interesante y álgido. ¿Qué más? Darle la bienvenida a todos los que practicamos esta noble labor de la seguridad en todo su contexto. Un programa preparado con mucho cariño, mucho amor y sobre todo el aporte del conocimiento de cada uno de los que pasan por esta pantalla, incluyéndonos, generando esa expectativa y así podemos darle la luz y una guía, un granito de arena en esa noble labor, como digo, que es la seguridad. Nuevamente, bienvenidos y pues ajustemos que estamos nuevamente en la mira.
Así es, mi querido amigo. Obviamente, ya que habíamos hablado al inicio del programa, de una u otra manera, nos convocó esta trágica eventualidad que no debía haber sucedido, pero como había escuchado también a alguien que es también muy importante, los soldados, de alguna manera nosotros cuando nos tocó, sabemos que esa es nuestra carrera, que eso es lo que nos dedicamos y que al final del camino, pues, para eso nos hemos formado. Pero bueno, en todo caso, en ese sentido, vamos a ver el primer video. No sé si pongo el primero de Ecuador o lo dejamos para el último. ¿Qué dicen ustedes? Pues yo creo que empezar por el de Ecuador, ¿no? Ya. Para ir ambientando. Duelo en Ecuador tras la muerte de 11 militares en una emboscada atribuida a guerrilleros colombianos. El presidente Daniel Noboa declaró el sábado 3 días de duelo nacional por la muerte de los uniformados que realizaban operaciones contra la minería ilegal en la selva de la Amazonía ecuatoriana, cuando fueron atacados por una disidencia de las FARC. Fueron emboscados por grupos armados organizados. Todos los indicios dan a que fueron comandos de frontera. Actuaron con una gran potencia de fuego. La violencia en la frontera colombo-ecuatoriana está en aumento debido a la presencia de grupos armados y actividades como el narcotráfico o la creciente minería ilegal. El presidente Noboa dijo que este crimen no quedará impune. Honraremos su muerte, les encontraremos, les eliminaremos. Entre llantos y abrazos de consuelo, algunos familiares de los soldados fueron a esperar información sobre la entrega de los cuerpos en la unidad forense de Lago Agrio, región fronteriza con Colombia. La Fiscalía ecuatoriana confirmó en la red social X que los cadáveres se entregarán en Quito, donde se hará un homenaje y velación a las víctimas en una escuela militar de la capital. La entidad investigará el crimen como un acto de terrorismo. Los comandos de la frontera, como se conoce a esta disidencia de las FARC, negaron su relación con el ataque, según medios locales colombianos. El grupo disidente dialoga con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro sin alcanzar mayores acuerdos. Además del narcotráfico, las disidencias se nutren de la minería ilegal y desangran el río Cauca. En 72 horas de operación, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía desmantelaron el complejo de minería ilegal más grande que tenía Iván Mordisco en la región, de donde más oro extraía ilegalmente la estructura Jaime Martínez. Ese complejo minero producía más de 3.600 millones de pesos en extracción ilícita de oro de manera mensual. De la misma forma logramos destruir más de 1.000 millones de pesos en material de maquinaria para hacer este ilícito. Destruyeron 21 dragas tipo buzo y 69 motobombas con las que, dicen las autoridades, sacaban más de 9.000 gramos de oro al mes solo en zona rural de Timba. Por varios días, la guerrilla intentó evitar la intervención a su botín más preciado. Ellos lo único que hacían era, en estas 72 horas, actos terroristas para evitar que la fuerza pública llegara hasta el sitio, hasta su corazón. Y llegando donde está la escuela, en Semuy 2, donde estaban estudiando los niños, llegamos a las 2:30, donde había gente de poblaciones ahí ya reunidos, como eran más de 100 poblaciones ahí reunidas, con machete en mano, tubo, piedras, señoras con machete tenían la mano, donde nos decían: ustedes que buscan aquí, ustedes tienen que decir qué están buscando, si no, no van a pasar. Aquí en este pueblo ya cambiamos de idea. Aquí el que viene aquí, pues aquí ya es hombre muerto, nos dijeron. Cuando llegó un grupo de gente armado, como aproximadamente 11 o 12 gente, con armas de fuego. Era escopeta 12 y rifle 38, escopeta 16 y hechiza. Y sin decir palabra, le disparó a mi sargento en la cara. Al ver los niños de 5 años, 7 años, niñas había pequeñitos ahí, al ver lo que sucedió con mi sargento, lo que hicieron los niños llorar y salir corriendo, porque empezaron a disparar. Vino mi oficial, dijo que no disparamos, y en ese momento que mi oficial dijo que dio voz de mando que no disparamos,
ellos se aprovecharon de nosotros. Lo que hicimos nosotros cada quien es salir corriendo por nuestra vida. Jamás se me va a olvidar lo que pasó en ese día. Jamás se me va a olvidar. Mis compañeros fueron caídos sin decir nada. Soldados que no merecían morir así como exageradamente. En realidad, cada que veo el video que pusiste, Edgar, se me hace un nudo en la garganta, pero a la vez me da asombro y cólera. Bueno, me permiten, amigos, en el orden, en todo caso, para empezar, hemos puesto, obviamente, a propósito estos videos para que aquellas personas que nos están viendo y que de una u otra manera no lo entienden, y los que lo entienden también se enfoquen en ese sentido. Si pueden darse cuenta, hay mucha estrecha relación en todo esto que hemos presentado y sobre lo que vamos a hablar. Aquí vale la pena centrarse en una situación. Nosotros en esta charla, en esta conversación, en este análisis, no vamos a hablar de política, que esté enraizada justamente en los porqués de esta situación. No vamos tampoco a hacer un análisis en lo que tiene que ver con las operaciones, porque de algo me llevo es que para hablar bien en sí de la operación deberíamos de haber estado presentes. Sí, quizás las consecuencias de los actos y con cierta relación, obviamente, al objeto del programa que tiene que ver con la seguridad ciudadana y que de una u otra manera pues ha afectado en todo lo que vamos a hablar. Bueno, esta muerte de este contingente de soldados ecuatorianos ha levantado mucho polvo, no sé cómo más llamarlo, y ha desnudado a cierto sector del país, de mi país, el Ecuador. Cierto sector que de una u otra manera ha callado, otro que se ha asombrado. Y dentro de los que han callado, se ha levantado la voz indicando que ¿por qué se hace tanto alboroto? ¿No? Al final del camino, obviamente, eran militares que sabían algo de lo que dije al inicio y que puse en la introducción. El tema es que cuando esto se vuelve cotidiano, y en ese sentido, pues Henry me dará la razón más adelante cuando hable, y Edgar también, porque han pasado por situaciones muy similares en sus países. Al volverse cotidiano, ya no te interesa o no llegas a magnificar la vida humana. Mañana serán 11 más, pasado serán 20, luego de eso serán 50, y luego de eso ya no irás contando y no te interesará, porque al final del camino ya pasó. Y eso es justamente lo que no se debe permitir. Tenemos que asombrarnos cada que un soldado muere, tenemos que asombrarnos cada vez que un policía muere, tenemos que asombrarnos cada vez que un guerrillero muere. También, porque al final del camino son muertes que tienen que asombrarnos, tienen que llevarnos a la reflexión, y de una u otra manera, en ese sentido, pues es importante tomar en consideración el porqué. La minería ilegal, una actividad que actualmente le da mucho rédito al crimen organizado. Dentro, aquellas personas que nos han ido siguiendo, si pueden haberse dado cuenta y si han seguido todo este ciclo de conferencias, de charlas que hemos tenido, pueden darse cuenta cómo hemos ido ya hablando justamente de estas situaciones. Aquella vez que tocó a mi país, justamente una de las conferencistas, uno de los analistas, hacíamos referencia justamente a eso y hacíamos en ese sentido una apología en los países, por lo menos que están representados aquí.
que definitivamente el crimen organizado dentro de sus tentáculos tiene esto, ¿no? Que es un giro de negocio, disculpen la burda, el burdo ejemplo, pero un giro de negocio obviamente ya copado, que les da mucho rédito. ¿Y por qué le da mucho rédito? Obviamente porque de una u otra manera el tema del el negocio en sí mismo, del narcotráfico, por ciertas razones, ha ido decreciendo específicamente por la presencia de nuevos elementos, de nuevas sustancias que de una u otra manera ya no dependen de del opio, ni de la cocaína, ni de la marihuana, ¿no? Ya se lo puede realizar de forma sintética y obviamente les deja mejores réditos. Entonces, como el crimen organizado y como muchas veces lo hemos dicho, es una empresa, salvando obviamente las diferencias, en definitiva que busca eso, rédito, un negocio necesita dinero. Y un dinero mal habido, fácil, pero al final del camino, esto es lo que buscan. Entonces, en ese sentido, lastimosamente, y aquí sí es importante tomar en consideración el hecho de que, por lo menos en el Ecuador, no sé si en la región, de eso ya van a topar mis compañeros, no se ha considerado el hecho de que hay que ya dejar de lado que este trabajo que se está haciendo, y no solo en el Ecuador, en Colombia y en los otros países, que tiene que ver específicamente con la minería ilegal, ya representa una actividad que está apegada no solamente de manera ilícita, sino al crimen organizado y que es algo en lo cual, si es que Fuerzas Armadas tiene que participar, pues debe tener el suficiente sustento legal para que pueda actuar de una manera decidida y no a medias tintas, porque de una u otra manera eso es lo que está pasando este instante, el momento que Fuerzas Armadas actúa de una manera a lo que siempre empezó y que es su función, ¿no? Entrar por la fuerza. Eso en líneas generales, amigos, no me quiero extender nada más en lo que estoy comentando para dar paso a mis otros compañeros y quizás, si es que podemos, pues tendríamos una segunda ronda en cuanto a lo que estoy conversando. Te doy el paso, amigo Henry. Gracias, Edison. Pues hombre, sí. Primero, pues, muy lamentable estos hechos, ¿no? Porque de todas maneras son vidas, son soldados que aunque están entrenados y preparados para este tipo de situaciones, de combates y etcétera, lo que uno menos quiere y piensa es que pierdan la vida de esta forma tan vil. Una cosa es entrar en combates y otra cosa es ser masacrado sin ningún tipo de respeto por los derechos humanos, como suelen hacer estos cobardes, asesinos, terroristas de las FARC. Y deja mucho que desear, deja mucho que pensar y sobre todo lamentar que aún así hay gente que en nuestro país, hay gente que en países vecinos como Venezuela, como Perú, como Ecuador, todavía y Brasil, todavía les brindan la mano para que sigan haciendo de las suyas, para que se sigan resguardando en sus territorios y para que no sean alcanzados por las operaciones de las fuerzas militares en cada uno de nuestros países. Yo quisiera decirles que este tema primero hay que enfocarlo muy bien en el tema del crimen organizado transnacional, porque esta actividad de la minería ilegal, que es un delito transnacional, está afectando prácticamente a toda nuestra región, llámese Centro y Suramérica, bien sea de oro o bien sea de piedras o gemas preciosas, como en el caso de Guatemala, que más adelante nos lo va a comentar nuestro compañero Edgar.
Pero este tema de la minería ilegal está generando no solamente el daño en la extracción de este producto, de este elemento, sino que está generando un daño irreversible prácticamente en el medio ambiente y así también generando una deforestación grande y desviando el cauce de los ríos que posteriormente, y como todo el mundo lo sabe, cuando vienen las crecientes, el río, por más de que haya sido desviado, siempre va a recuperar su cauce y va a generar situaciones dolorosas para familias que hacen sus casas a las orillas de los ríos. Importante también manifestar que no se nos vuelva un paisaje la noticia como en Colombia, que ya cuando miramos un noticiero vamos pensando cuántos muertos hubo hoy, a cuántos soldados mataron hoy, en dónde los mataron y cómo los mataron, porque ya eso se convirtió en una noticia de todos los días, en una noticia paisaje. Y cuando todo se vuelve paisaje, ya a nadie le interesa. Y resulta de que no podemos caer en eso. En esta ocasión fueron 11 soldados ecuatorianos los que fueron asesinados por manos de terroristas de las FARC, porque todo indica que fue hacia allá. Y en nuestro país todos los días los mínimos que matan son 8, son 9. Y la gente ya se acostumbró lamentablemente a eso, y lo escuchábamos en el programa anterior con nuestra invitada que tenía una ONG donde peleaba por los derechos humanos de los héroes, que realmente sí son héroes. Qué bueno es ver en los medios de comunicación al presidente del Ecuador dando su voz de aliento, dando su respaldo a las fuerzas militares, especialmente al ejército, en este momento tan difícil por esa situación de los 11 muertos, de los 11 asesinados. Escuchar a los comandantes que vimos en los videos hablando, inervándose por la muerte de sus hombres. Eso es respaldar a la gente, ver a la población civil en una sola actitud de apoyo a sus fuerzas militares, a su ejército. Eso es lo que necesita en este momento Ecuador. Desafortunadamente, y lo tengo que decir, en estos momentos en Colombia no se vive eso. No tenemos un presidente que salga a lamentar la muerte de un soldado, pero sí sale el 1 de mayo a lamentar la muerte de un terrorista y pidiendo un minuto de silencio en plena Plaza de Bolívar en Bogotá. Pero eso es lo que la gente escogió como presidente y nos tendremos que acoplar a ello, por lo menos hasta cuando le toque ya irse de la Casa de Nariño y dejar la presidencia en manos de una persona que realmente quiera el país y lo lleve por buena dirección. El modus operandi delincuencial de estos grupos terroristas es generalizado y se está implementando en toda la región, y eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Y lo habíamos venido diciendo y lo había manifestado yo en muchas conferencias en las que me han invitado, y lo había dicho para el caso de Costa Rica. Costa Rica, donde decían que solo vida, ya hoy no es sino solo muerte, porque no quisieron aceptar la situación que se les estaba presentando y veían de lejos la situación. Algo así como alguna vez nos comentó aquí un invitado desde Chile. Esa permisividad que la gente tiene, eso de que los gobiernos no quieran aceptar los problemas que tiene cada uno de los países, eso es malo, porque cuando ya quieren afrontar la problemática, ya la problemática se les ha crecido, como en nuestro caso, y ya es muy difícil. Y para volverla a controlar, tendremos que poner otra gran cantidad de muertos, desafortunadamente. Yo tenía para comentarles
y de forma muy sucinta, de pronto, la situación de lo que comúnmente se llama el orden de batalla de este grupo terrorista al cual se señala de el asesinato de estos 11 miembros del ejército ecuatoriano. Los famosos y autodenominados comandos de la frontera. Estos comandos de la frontera hacen parte de una coordinadora nacional ejército bolivariano. Y estos datos son buenos porque estos datos los debe conocer la inteligencia militar de Ecuador, la inteligencia militar de Colombia, la inteligencia militar de Perú, porque ya está haciendo lances a Perú este grupo terrorista. Y lo estamos diciendo hoy, 15 de mayo. Dios los libre y que no se presente una situación como la de Ecuador en el Perú. Este es un grupo terrorista de las FARC y quitémonos por favor de la cabeza la famosa palabra disidencias, porque la FARC nunca se acabó. Eso es una mentira que le vendieron al pueblo colombiano en su momento, en el gobierno donde supuestamente se sentaron a firmar unos acuerdos de paz, donde solamente los únicos que salieron gananciosos fueron los cabecillas que posteriormente ocuparon curules en el Congreso de la República sin pagar un solo día de cárcel por la cantidad de asesinatos de soldados y personas civiles metidas en el conflicto. Este grupo, Comandos de la Frontera, surge el 23 de noviembre del año 2017. Poco tiempo después de haberse firmado los famosos acuerdos de paz en la que le fue otorgado un Nobel de Paz al entonces presidente Santos, paz que no conocemos, paz que nunca ha habido en Colombia, paz que lo único que hizo fue que las FARC se atomizara y se regara por todo el país. Esos fueron los famosos acuerdos de paz. Paz, entre comillas, que hizo que se perdiera el control militar de todo el territorio nacional que se había logrado en los gobiernos anteriores, con la muerte de soldados, con operaciones duras, donde se logró la baja de los principales cabecillas de las FARC y que por eso se doblegaron y llegaron buscando acuerdos de paz con un gobierno que se sentó y les dio todo lo que quiso. Afortunadamente, hasta el año entrante, estos terroristas de las FARC que hoy fungen como senadores y como representantes a la Cámara en el Congreso de la República en Colombia, se les acaba su guachafita. Porque de ahí en adelante tendrán que conseguirse sus propios votos, aunque sabemos que aquí en Colombia tenemos de todo. Y muy seguramente habrá gente que vote por ellos. De todo hay en la casa del Señor, dicen por ahí los abuelos. Ese grupo de Comando de la Frontera se conforma por dos frentes de las FARC, el Frente 32 y el Frente 48 de las FARC. Y hace una alianza con una banda criminal en el sector o en el departamento del Putumayo, límites con Ecuador, que se llama la COSTRU. Y esa COSTRU es una banda criminal conformada por gente de las autodefensas, ¿no? De esos paramilitares asesinos que estaban sobre ese sector y se unen. ¿Para qué? Para tener el control territorial de todo el sector del Putumayo, de Nariño, del Caquetá, que es más o menos la frontera con Ecuador. De esta manera, entonces, ese grupo criminal Comandos de la Frontera se dedica principalmente a actividades de narcotráfico, minería ilegal, el cobro del impuesto del gramaje, que no es otra cosa que cobrarle a los campesinos y a quien compra ese proceso de la hoja de coca, por cada kilo cierta cantidad de plata. Y eso es lo que a ellos los beneficia, los potencializa financieramente para poder continuar con sus actos terroristas a nivel nacional y en este caso a nivel de frontera con el Ecuador.
En agosto del año 2024 fueron capturados 18 personas, de acuerdo a lo que informa la policía ecuatoriana, en una operación que realizó la policía a este grupo compuesto por comandos de la frontera y una banda delincuencial que también se unió en ese contubernio delincuencial llamada Los Lobos, que es una banda ecuatoriana. Y los capturaron porque tenían una red de envío de narcotráfico hacia México y España. Y eso salió en las noticias. Agosto del año 2024. Es decir, que desde ese momento, y yo creo que mucho antes, ya tenían ese asocio delictivo entre bandas del Ecuador y terroristas colombianos como son este comando de la frontera de las FARC. ¿Realizan qué tipo de actividades? Realizan un control social, entre las cuales hacen retenes ilegales para controlar que hasta cierta hora de la noche, por ejemplo, después de las 6 de la tarde, nadie pasa por esta carretera. Por ejemplo, nadie puede llevar en el carro vidrios oscuros y si tiene vidrios oscuros debe ir con el vidrio abajo para poderles ver la cara. Eso es un control social. Nadie puede andar por los ríos después de determinada hora en motores o en lanchas. Realizando también asesinato de líderes sociales del sector, aquellos líderes que se oponen o aquellos líderes que alzan la voz en contra de toda esta barbarie y de todo esto que no les conviene a ellos, entonces los asesinan. Realizan toques de queda arbitrarios e ilegales, obligando a la población civil a permanecer en sus casas después de determinada hora. Y utilizando las acciones sociales o las juntas comunales de las veredas, los obligan a carnetizar a la gente que vive en la vereda para ellos poder tener un control de quiénes viven y quiénes llegan nuevos a la vereda y poder así entonces ejercer ese tipo de control social como grupo terrorista. Y todo esto lo sabe el gobierno, pero aún así se hacen los ciegos y se sientan a negociar sin ningún tipo de condicionamiento. Simplemente vamos a negociar y ustedes sigan en lo de ustedes y nosotros nos sentamos aquí a tratar de negociar. Ese comando de frontera desde el año 2018 tiene un conflicto marcado por el control territorial del Putumayo y ese sector fronterizo con el Ecuador, con otro frente de las FARC, que es el frente primero que lo denominan el Frente Carolina Ramírez, y que hace parte de una organización del mismo FARC, pero distanciados entre ellos mismos, que se denomina el Estado Mayor Central. Y ese conflicto entre estas dos, entre el Frente Carolina Ramírez y los comandos de frontera, todavía existe, está latente y se lleva constantemente enfrentamientos entre ellos, generando muertes de lado y lado y generando muerte a la población civil que queda en ese fuego cruzado. Hay muchas otras cosas que podría uno contarles aquí. Actualmente ese personaje que comandaba o comanda, porque él está en este momento está detenido, fue capturado por una circular roja de Interpol cuando estaba cerrando un ciclo de negociaciones en Bogotá, que se llama Giovanni Andrés Rojas, alias El Araña o Araña. Él era el comandante en este momento de este grupo Comandos de la Frontera. En este momento, como digo, está capturado, pero aún así sigue comandando ese grupo desafortunadamente, desde la prisión donde esté. Y hay algunas otras personas que mencionaba él mismo en una entrevista a un medio de comunicación que hacían parte de los cabecillas de este grupo Comandos de Frontera, y los mencionaba. Voy a mencionar los alias para no decir los nombres. Alias Lucho, alias Popeye, alias Matallana,
Había inclusive hasta un gestor de paz nombrado por el gobierno de Petro, el gobierno nacional, que es cabecilla de ese grupo y está nombrado como gestor de paz. Imagínense qué paz estará gestionando ese terrorista. Según datos de la Fiscalía General de la Nación, este grupo está conformado aproximadamente por 1.000 hombres. 1.000 hombres que se encuentran en diferentes sectores del país, pero lo que nos atañe aquí es el sector de Putumayo, Nariño, que son límites directos con nuestro hermano país del Ecuador. Sus capacidades bélicas son bastantes, muy bien armados, armamento de largo alcance, armamento pesado, llámese morteros, llámese ametralladoras, ¿no? Tienen para su inteligencia el uso de drones, con el cual se pueden dar cuenta qué está sucediendo en la región. Y están conformados muy similarmente a la estructura operacional del ejército, que es una escuadra, un pelotón, una compañía y columnas guerrilleras, que ya ahí cambia, y una dirección general del Grupo Comando de Frontera. Todo esto es importante preguntarnos ahora si valió la pena en ese año 2008, cuando el Ejército Nacional de Colombia lanzó una operación llamada Operación Fénix desde territorio colombiano hacia el sector de la selva de Santa Rosa de Sucumbíos en el Ecuador, donde fue ubicado un campamento de terroristas de las FARC, en donde se dio de baja a alias Raúl Reyes, el segundo al mando en las FARC. Hechos por los que el señor Rafael Correa, presidente del entonces en Ecuador, que todos sabemos la línea ideológica de este señor, rompió relaciones con Colombia y a esto se le anexó Chávez desde Venezuela, también enfriando y congelando y rompiendo las relaciones diplomáticas con Colombia. Aquí nos asaltaría una duda ya para terminar. ¿Es buena o no es buena la cooperación? Preguntémonos si en ese entonces, en el 2008, se hubiera buscado la cooperación de este presidente socialista que tenía el Ecuador en su momento, ¿hubiese tenido el ejército una respuesta positiva o sencillamente hubieran corrido a avisarle al campamento guerrillero, ojo porque van a lanzar una operación contra ustedes? En este momento, volteemos la pregunta. Tenemos un presidente en Ecuador que muy seguramente no va a contar con el apoyo del presidente colombiano, porque todos sabemos la línea ideológica del que tenemos nosotros acá, que es socialista, de izquierda, ultra izquierda, guerrerista, incendiario. Por lo tanto, amigo número uno del ELN y de las FARC. Por eso no va a haber ningún tipo de colaboración, excepto que los comandantes de fuerza de nuestro país se pongan en su sitio y colaboren con las fuerzas militares del Ecuador para dar con el paradero de estos asesinos de los 11 soldados ecuatorianos y se pueda cumplir lo que dijo el general en el Ecuador, acabarlos. Gracias. Le cedo la palabra a Edgar. No, gracias. Disculpa. Sí. Vamos a ver unos mensajitos comerciales nada más y entramos contigo, ¿ya? Ok. Listo. Ok, perfecto. Todo comenzó con una visión clara: proteger la verdad en un mundo digital. Así nació Intel Forensic Soluciones, con la misión de llevar la ciberseguridad y las soluciones forenses a un nuevo nivel. Desde nuestros humildes comienzos, hemos trabajado incansablemente para convertirnos en un pilar de confianza para nuestros clientes, protegiendo lo que más importa: su información y su tranquilidad. Cada desafío que hemos enfrentado nos ha fortalecido, y hoy seguimos innovando, adoptando nuevas tecnologías para garantizar la seguridad
en un entorno digital en constante cambio. En Intel Forensic Soluciones, no solo protegemos datos, protegemos tu futuro. Esto es solo el principio de nuestra historia. Gracias por confiar en nosotros. No lo olviden, amigos, cordialmente invitados a la Cumbre Internacional de la Mujer con Seguridad, aquí en Quito, Ecuador, 29 y 30 de mayo. Las entradas aún siguen abiertas, serán bienvenidos y obviamente vamos a tener el honor de contar con la presencia de nuestro querido amigo Henry Vargas en esta. Es realmente un honor. Y posteriormente, pues, hemos de ir gestionando para tener a nuestro querido amigo Edgar también, si es que es posible, por aquí en futuras emisiones. Bueno, no te quito más del tiempo, amigo Edgar, te doy el paso, por favor. Gracias, Jason. Pues bueno, voy a hacer una símil de lo que ya Henry nos ha comentado. Es increíble, pero el hecho y las conexiones que existe con la minería ilegal, la subversión, la guerrilla, el crimen organizado y el narcotráfico. Veíamos al inicio del programa unas declaraciones de unos compañeros soldados sobrevivientes de una emboscada en una región del oriente, del nororiente del país, que es una de las que tiene las mayores vetas de jade. En este caso, la minería ilegal pues se centra en el jade, ya que para poder decir qué es ilegal o cómo se toma la parte ilegal en mi país, existe una minería legalmente constituida con sus licencias de operación y con todo lo que conlleva y todo el tema de certificaciones y de mantenimiento y sostenibilidad. En las mismas regiones de donde surgió el conflicto armado que tuvimos nosotros acá y donde se ha asentado el narcotráfico. Obviamente a estas organizaciones criminales y a estos terroristas que aún se mantienen en la región, no les conviene que estas instancias lleven cierto tipo de progreso o ciertas fuentes de trabajo. Y hacen que la población genere protestas y piques, bloqueos y manifestaciones que se vuelven violentas. La práctica común de poner escudos humanos como mujeres y niños adelante de las protestas y los delincuentes cobardemente se escudan con ellos y atrás están con todo el armamento. Y la minería ilegal per se, que es la extracción no autorizada del jade o de las piedras preciosas acá en Guatemala. Ambos están conectados por un factor común. Quienes organizan a la población, tanto para extraer ilegalmente como para impedir la minería legal constituida, son estos grupos del narcotráfico y células guerrilleras que aún en el 96 se firmó unos acuerdos leoninos de paz, que aún prevalecen los factores. Pero esta región ha sido
caracterizada por esto. Ya en ese contexto surge un comandante guerrillero, César Montes, que organiza la población de la Sierra de las Minas. Organiza un grupo armado con armas de grueso calibre, entrenados y todo. O sea, por eso se dice que la firma de los acuerdos de paz fue una firma en letra muerta. Y estos grupos subsisten porque facilitan la seguridad del crimen organizado, el trasiego del narcotráfico y el trasiego y la trata de personas en la región de Guatemala. Este elemento terrorista, no hay otro calificativo como tal, organiza la población y empieza a gestionar. Si se dan cuenta en el video, las declaraciones del soldado sobreviviente dicen, aquí ya estamos con otra mentalidad. Entra una autoridad y la rodean y los linchan. Ya hemos tenido varios casos de ese tipo de situaciones. Igual, una hidroeléctrica no es la minería, pero va relacionada con la explotación de los recursos. Fue emboscada una patrulla y en este caso, pues, agredieron a un soldado femenino. La enviaron al hospital con silla de ruedas y hubieron capturas. Capturaron al soldado en defensa. Y en este caso sí hubieron bajas. El oficial comandante de la patrulla, 2 sargentos y unos soldados de línea, pues fallecieron. No voy a ahondar porque la imagen es muy gráfica, pero sí fueron masacrados, mutilados cobardemente. Y en redes subieron el video de cómo estaba siendo asesinado este oficial. Ese impacto que genera, pues obviamente genera terror, y por eso el título de decirles terroristas, y se escudaron en la población. No lo digo yo, lo dicen los testigos sobrevivientes de esa masacre. ¿Cuál ha sido el modo de operar? Esta extracción minera se empieza a vender como una licencia normal de operaciones, pero en 1990 ya empiezan a surgir ciertos conflictos en el área del arco Antecultán-Zacapa, frontera Honduras, por el Mar Caribe, tenemos Belice también, y empiezan a intimidar a la población, entrando a casas, grupos armados, sacándolas de sus habitaciones, de sus casas de habitación, y cometiendo asesinatos selectivos. La inteligencia empieza a darle un seguimiento a esta célula guerrillera, calificada como tal, y detectan que es este grupo armado de César Montes. En ese tiempo, pues, está un gobierno socialdemócrata en el poder. De hecho, todavía la eterna candidata es secretaria de la Socialdemócrata Internacional. Y tiene, pues, cierta participación en esos ilícitos. No se gira ninguna orden de captura, no se hace ninguna investigación y subsiste la extracción minera. Se le da seguimiento a una avioneta con presuntamente algún ilícito de narcóticos y se despliega una patrulla, tanto por el norte de Izabal y por Zacapa. Un joven oficial, pues preparado como infante de marina en operaciones anfibias, ingresa a la población y es rodeado. Y empieza
a desarmar. Él, pues por defender a la población, le da la orden a los operativos de que no abrieran fuego y pues aprovechan para hacer la masacre. ¿Por qué lo menciono? Porque inmediatamente después de eso, unos 3-5 minutos después, empiezan a circular en Facebook, en otras redes sociales, la imagen de que el ejército entró a masacrar la población, o sea, queriendo distorsionar la realidad en este caso, pues el presidente Noboa sale a defender y a poner en alto el nombre de los soldados, y aquí no, aquí fueron los perseguidos. 2 horas después de eso se empieza a hacer el análisis y ya se declara que fue una emboscada en contra de los miembros del ejército. Posterior al rescate y a la extracción de los cadáveres, no contando al oficial, porque al oficial lo entregaron 6-8 días después se empieza a girar una orden de captura y se hace el operativo del personal. Se captura a este terrorista y le dan medida sustitutiva que aprovecha para darse la fuga y ir pedir asilo político a México. Y permanece todavía por ahí. Eso es aquí en Guatemala lo que sucede con la minería ilegal. Para la población, para los grupos terroristas y el crimen organizado, les conviene declarar no autorizada, no voy a decir ilegal, porque según el tratado de la OIT, establece que se debe haber una consulta para poder que los pueblos originarios den una aprobación o una autorización para hacer la extracción. Pero como ya están manipulados por el crimen organizado, pues obviamente no les conviene, porque ahí es donde ellos trasiegan, es donde cultivan, es donde y está toda esta situación. Y el asunto total del conflicto es de que no ha habido la voluntad política y la fuerza ejecutiva para poder alinear y tomar el control de esas zonas que pudiese decir una zona ya desmilitarizada o una zona liberada, como se conoce en Colombia. Ya tenemos una franja que parte de la frontera de Honduras hasta la frontera con México sin presencia de autoridades, donde están las vetas de jade, donde hay petróleo, donde hay oro, donde se extrae el zinc, obviamente con presencia ya de embarcaciones chinas, con embarcaciones rusas, que pues son los propietarios de una de las mayores extracciones de zinc. Y alrededor de ellos, pues hay ya nadie puede extraer o plata, ya nadie puede extraer oro libremente si no paga el peaje o la consabida extorsión, no la coima al gobierno, sino al crimen organizado. Eso es lo que sucede acá en Guatemala y eso es lo que pues nos rodea a nosotros acá. Aquí pues estamos en 2 aguas que la población se considera ilegal, lo que les pueda generar futuro, porque ya tienen en el imaginario que esas empresas legalmente constituidas van a dañar y van a destruir su modo de vida, sino que al contrario, estas van a cambiar y sacarlos de una pobreza, pero que obviamente al crimen organizado no les conviene. Eso es lo que ha sucedido y obviamente el jade, ya como manera ilegal, hay pueblos que quedan arrasados porque como no hay una regulación de esa extracción, bosques totalmente perdidos, asesinatos selectivos de algunas personas que valientemente se han opuesto
a esas situaciones. Y pues ya, el tema es de que no es una clasificación de una búsqueda ilegal de oro, algo que pueda afectar, sino que aquí las dos actividades, una de manera ilegal y la otra legal, presentan obstáculos y todos con una manipulación principal, que es obviamente los grupos terroristas que pululan, perdón la expresión, pero coloquialmente, viven y se alimentan del crimen organizado para los fines. Hoy por hoy igual estamos bajo el asedio de un gobierno totalmente de izquierda, miembro de CELAC, y pues creo que no se vislumbra en el corto plazo una posible solución a la minería ilegal. Creo que con esto termino mi intervención. Perdón lo gráfico de las exposiciones, pero sí, eso es lo que se vive en la realidad. Bueno, muchas gracias, Edgar. A manera de cierre, si me permiten, vamos a hacer el mismo círculo. Entraría yo, te daría el paso, Edgar, a ti, luego de mí, y finalizaríamos con Henry, como siempre, para que haga unas conclusiones breves de todo lo que vamos a hablar. A ver, yo tengo algunas cosas que son importantes, más que nada en relación a lo que pasó, en relación a todo lo que hemos hablado y aterrizándolo a mi país, ¿no? ¿Cuáles son de alguna manera, estas dinámicas de las que hablo y de qué manera están afectando al país? Primero, hacer despertar a todo el país, al gobierno central, de alguna manera a la sociedad ecuatoriana, de la verdadera expansión del crimen organizado. Veía con mucho asombro, y me voy a demorar un ratito en esto que me causó mucho escozor, bronca, de ciertos elementos, ciertos pseudo historiadores, pseudo analistas geopolíticos, de un tinte socialista, de izquierda, que no llego a entender por qué cala de esta manera hasta el hecho de embrutecerles al tomar unas imágenes de un canal colombiano de dudosa reputación también, que hacía un análisis muy a la ligera y ponía en duda el hecho de la presencia de guerrilleros, de terroristas colombianos en un sector que estaba a una prudente distancia de la frontera con Colombia, indicando que estaban demasiado lejos. Ahí viene lo burdo y lo torpe del análisis, porque como estamos dándonos cuenta, más bien el análisis iba dirigido que si es que están ahí, quiere decir que de una u otra manera han penetrado a mi país muy, muy adentro, y esto debe ser una voz de alerta a las autoridades. No poner en duda lo que está pasando o lo que pasó. Incluso el hecho de dudar si es que en realidad fueron 11 los muertos, indicando que eso era mentira. Bueno, entre otras cosas. En todo caso, primero, es importante tomar en consideración y despertarnos, amigos que nos están oyendo y nos oirán, y especialmente de mi país, tomar en consideración esta expansión verdadera del crimen organizado a través de grupos armados hasta el corazón de nuestro país. Segundo, los desafíos que se presentan en la actualidad a las Fuerzas Armadas en cuanto a la respuesta que debe existir en dos vías: inteligencia y respuesta militar, apoyado obviamente en lo que tiene que ver con las leyes. Si la ley no viene de la mano en este sentido, si el apoyo decidido del gobierno no se ve en este sentido, no vamos a lograr nada. Tercero, este grave impacto que de no reaccionar
a no prevenir, reaccionar de una manera adecuada, va a tener sobre la estabilidad social de nuestro país, de la población en definitiva, ante esta dualidad que se va a presentar y de la que hemos estado hablando, en la cual, como lastimosamente vimos en el video en Guatemala, la población se haga a este trabajo fácil que se le presenta y reaccione en contra de quienes tratan de hacer lo que es moralmente aceptado, lo que tiene que ver especialmente con el trabajo digno y no de esta manera. Y finalmente, ¿por qué no decirlo? Pedir esta mayor cooperación internacional que es tan necesaria y que tanto cacarea también cierto sector aquí que no debe ser, que muy bien lo topó nuestro querido amigo Henry. También lastimosamente tiene mucho que ver con las ideologías, pues no sé si es que, como se mencionaba, actualmente, como están las cosas, el gobierno ecuatoriano podrá tener esta necesaria intervención y ayuda por parte del gobierno colombiano. Te doy paso, amigo Edgar, por favor. Gracias, Edison. Pues bien, creo que uno de los factores que nosotros estamos viviendo actualmente, el tema de la violencia, y como tú bien lo dijiste, el crimen organizado ya ha permeado, ya ha penetrado a todos los estratos y a todos los países. Como dice acá el ministro del Interior, el ministro de Gobernación, es percepción. No, ya no es percepción. Esto es una cruda y violenta realidad la que vivimos día a día. El discurso político debe de dar pie a las acciones reales y verdaderas y contundentes. Es también necesario que las Fuerzas Armadas tengan la preparación en este tipo de incidencias. Nuestra Policía Nacional debe de estar capacitada también para esto. Y lo hemos dicho a lo largo de varios programas. Voluntad política, deseo de hacer, o es parte del problema el gobierno. Hoy por hoy estamos sumidos en una ola de violencia que la ciudadanía no la percibe como tal o no la quiere ver como tal. Pero el ciudadano de a pie, el que se esfuerza día con día, el ciudadano de bien, es el que queda en medio de ese fuego cruzado del crimen, la violencia y la desidia de quienes tienen el poder de tomar una decisión. No es percepción. Vuelvo y repito, es una cruda y violenta realidad la que vivimos actualmente. Por intereses políticos, por intereses económicos, lo que sea, pero afecta al que los puso en ese lado. Creo que dejamos con esto el cierre. No sé, Henry. Gracias, Edgar. Voy a cerrar con algo que me pareció lamentable escuchar en medios de comunicación, en entrevistas dadas a medios de comunicación de carácter internacional, con relación a los hechos o sucesos del asesinato de estos 11 soldados ecuatorianos. No es posible, es inadmisible que una persona ecuatoriana que yo creo que no conoce la institucionalidad castrense en el hermano país del Ecuador, ni siquiera estoy tan seguro por sus palabras que sé que ni siquiera un solo día se ha puesto el uniforme, así sea por ir a lo que llaman por acá en Colombia un día como soldado, se atreva a lanzar afirmaciones en medios de comunicación.
el director del Observatorio de Conflicto Organizado en Ecuador, manifestando abiertamente a la audiencia de ese medio de comunicación, palabras más, palabras menos, que las fuerzas militares, y en este caso el ejército del Ecuador, no contaban con las capacidades y el entrenamiento necesario para hacerle frente a este tipo de problemáticas, a este tipo de acción terrorista, porque no tiene otro calificativo. Esto no lo podemos llamar una banda delincuencial, esto es terrorismo. Y a las cosas, como decían anoche en el programa, hay que llamarlas por su nombre. Y si desde ahí no partimos, por eso es que empezamos a atenuar las situaciones que se presentan. Empezamos a cambiarle los nombres a las cosas para que no se vean tan dolorosas y resultamos haciéndonos nosotros mismos un daño. Eso es inconcebible. Que una persona ecuatoriana que sienta su país, quiera su bandera, se hable de esa forma de las fuerzas militares. Pero para mí, esa persona es ignorante en ese aspecto, no sé en los demás. En el aspecto del conocimiento de las fuerzas militares es un ignorante. Otro aspecto fundamental, y debemos, como decía Edison, tenerlo en cuenta a nivel de región. Ya lo manifestó Edgar, y también se está presentando aquí en Colombia, y esperemos que no copien y lo hagan en Ecuador si es que ya no lo están haciendo. Y por supuesto en Perú, porque como les decía, ya hay inteligencia que manifiesta la extensión de este brazo de los comandos de frontera de las FARC sobre el Perú, frontera con Colombia. Estos cabecillas, en su modus operandi terrorista, porque ya no es delincuencial, sino terrorista, están haciendo varias jugadas. Uno, organizan la población en contra de las fuerzas militares o la fuerza que vaya a ser el operativo en cierto punto o cierta región. Dos, los instrumentalizan, como bien decía Edgar, convirtiéndolos en escudos humanos para frenar de esa manera el accionar de la fuerza pública. Impedir a toda costa que la fuerza pública cumpla con su misión de ir a destruir o a acabar o a este tipo de delito transnacional, como es el caso de la minería ilegal. Aquí en Colombia se ha presentado, y donde más se presenta es en el departamento del Cauca, donde los grupos terroristas de las FARC han instrumentalizado a la población civil, y cada vez que el ejército llega a hacer una operación contra temas de narcotráfico, son rodeados por indígenas de este departamento, son golpeados, son secuestrados, les quitan el armamento y posteriormente piden la presencia del gobierno o de estas organizaciones internacionales que a últimas se han prestado para como alcahuetes de estos terroristas, como la Cruz Roja Internacional y otras, que ya sabe uno de qué ideología son. Y esto ojalá no se presente en el Ecuador, si es que ya no se está presentando en este tema de la minería ilegal, porque sí que va a ser un problema. Si entrando a hacer una operación tienen este resultado adverso, cuando les pongan de escudo humano a la población, ni se diga. Que no les vaya también a pasar, como sucedió en el Catatumbo, en la zona del Catatumbo aquí en Colombia, donde el gobierno les cedió en el mismo Catatumbo unas zonas unificadas temporales o de unificación temporal para que los terroristas lleguen a ese sitio y con protección del Estado permanezcan ahí sin entregar las armas. Esto es lo que está haciendo. Ahora, viendo la presión que van a empezar a ejercer el ejército y las fuerzas militares del Ecuador hacia este grupo terrorista de las FARC, muy seguramente va a suceder
que este gobierno colombiano les va a generar una zona unificada temporal para que este grupo guerrillero que está en mesa de negociaciones con el gobierno actual se concentren ahí y les pone seguridad del ejército, simple y llanamente para protegerlos de que el ejército ecuatoriano no les haga daño. Créanme, para allá vamos. Y es preocupante. Han manifestado que ellos no fueron los responsables. Sí, siempre lo hacen. Hasta ahora, después de tantos años, vinieron ante la Justicia Especial para la Paz, la JEP, a manifestar que ellos fueron los asesinos de una masacre en el Guaviare, donde le habían echado la culpa a los también asesinos paramilitares, y todo se distorsionó y se desvió en la investigación. Hasta ahora, en este año, fue que asumieron su responsabilidad, las FARC, después de tantos años. Es una estratagema de ellos siempre, salirse por la tangente, no hacerse responsable de ningún acto. Antes del asesinato de los soldados del Ecuador, había sucedido el asesinato de unos soldados también en el sector, en la Amazonía colombiana. Y salió este personaje a hablar, un cabecilla de las FARC, a manifestar que había sido un accidente. Imagínense ese tipo de accidente cuando mataron casi 18 soldados. Por eso les decía que ojalá no se convierta en un paisaje todas estas noticias, porque aquí ya sucedió ese día, la gente colocando moñitos negros, la gente respaldando al ejército, y ya pasó, y se convierten en más de la estadística de bajas o asesinados por la guerrilla de las FARC. Porque desafortunadamente así es el conflicto que tenemos en Colombia hace 60 años y más, y ojalá Dios los libre de que ustedes en Ecuador lleguen a tener este problema tan grave, tan siniestro, tan cualquier calificativo pésimo que usted consiga le cabe a esta situación. Ya Guatemala lo vivió, y ojalá no les pase a más países de nuestra región, porque es muy lamentable. Así que yo creo que con esto es más que suficiente, aunque podríamos hablar mucho tiempo más, porque de esto hay mucho que hablar y hay mucho que analizar, y si vamos un poco más a trasfondo, encontraremos muchas más problemáticas, y sí, pero lo que nos atañe en el día de hoy es cómo este terrorismo transnacional se está apoderando poco a poco de nuestros países, de nuestra región, y está generando un desequilibrio en cada una de nuestras democracias, o de lo que queda de las democracias, como en el caso de Colombia. Así que, pues nada, hombre, agradecerles a todos su presencia hoy en este programa. Deberíamos hablar cosas gratas, deberíamos hablar cosas que magnifiquen la seguridad, pero desafortunadamente tenemos que tocar los temas para que la gente también despierte, abra los ojos y realmente acompañe a quienes deben acompañar. Porque muy fácil es cambiar de bando, muy fácil es atravesar esa delgada línea roja de pasar de lo bueno a lo malo o de lo malo a lo bueno, que es otra estratagema de la guerra que emplea el comunismo cuando empiezan a hacer esa inversión de valores. Lo que era bueno se convirtió en malo y lo que era malo se convirtió en bueno, y encontramos terroristas de las FARC aquí en Colombia, en el Congreso de la República, hablando de derechos humanos, cuando fueron los peores violadores y asesinos en Colombia. Pero así estamos. Señores, muchas gracias. Les agradezco a ustedes también su compañía, Edison y Edgar. Agradecerles a todos ustedes la compañía en el programa del día de hoy. Esperamos haya sido de su completo agrado, y más que agrado, interesante para ustedes. Y como siempre decimos, no se queden aquí con esto. Investiguen, vayan más a fondo. Nosotros lo que hacemos es sembrar esa semilla para que usted también investigue y también se ponga en la mira casuística en seguridad. Muchas gracias. Gracias amigos. Ahondando un poquito en lo que dice Henry, todos aquellos que nos están viendo y que veo que nos han seguido, si tienen alguna pregunta, escríbanos, háganos llegar. Si quieren que tratemos de algún tema de lo que se ha hablado, de lo que se habla en los programas, también por favor,
escriban. Con mucho gusto lo trataremos y, ¿por qué no? Si es que alguien desea participar también, pues, y plantea alguna situación, con mucho gusto. Tienen toda la anuencia justamente nuestra para que puedan venir y hablar sobre estos temas que son tan importantes. Bueno, me despido. Que pasen muy bien. Un abrazo, Henry, Edgar, amigos, todos aquellos que nos vieron. Hasta la próxima Buenas semana. noches. Está bien.